Los sábados son esos días en que todo puede pasar. Es el día más esperado de la semana, aunque te toquen el timbre cuando querías dormir. Maratonear series y pelis tranquilo hasta que te estalle el celu de mensajes. Salir a las corridas porque te olvidaste de ese plan. Pero siempre... Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. De 10 a 12 con Javier Ordoqui. Ahí vamos. Por Vorterix Mar del Plata. Vorterix MDQ. La noche viaja con su oyente en la radio de un taxi. Acompaña de fondo el estudio de un futuro médico y se toma un café en el medio de una cama de amantes. Enriqueta Barrio está ahí, con ellos, con nosotros. Noches de Barrio, hasta la medianoche, por Vorterix Mar del Plata. Estamos en esta noche de invierno ideal para recibir en el barrio a gente que escribe y que hace cosas lindas. Y es un placer. Él es periodista, él es escritor, se llama Rally Jaurat y nos viene a hablar, entre otras cosas, de su nuevo libro precioso, por lo menos la encuadernación. Todavía no lo pude leer porque estuve rindiendo exámenes. Las cartas que no te dije. Miren qué bonita es la tapa, qué bonita la encuadernación. Ya vamos a hablar de eso también. Ya te aviso que lo terminás y me lo pasás. Sí, claro. Lo pongo en espera para cuando vos lo termines. Rally Jaurat aquí en las noches de barrio. Bienvenido, Rally. Muchas gracias, Enriqueta, por la invitación. No, un placer, un placer. Mirá cómo te aplaude Qué grande, la hinchada. toda la tribuna. Periodista, escritor, tu tercer libro editado. Sí, tercero. Primera novela, tercer libro. ¿Y los anteriores qué fueron? El primero fue de cuentos. Ajá. Y el segundo fue de cuentos y algunos ensayos. Mira. Pero yo no sabía que eran ensayos, porque no tenía como un concepto así muy claro de los géneros. Me gustan los temas, me gustan los personajes. Claro. Y bueno, alguien dijo que eran ensayos, pensamientos en voz alta quizás. Claro. Así que bueno, ahí apareció quizás lo más periodístico. Y este es el tercero, que ya es un aliento más largo, y la verdad que fue una experiencia alucinante. 5 años te Sí. tardaste en escribir una novela. Sí. Yo nunca me le animé a la novela, siempre me parece que es algo que primero que hay que tener una paciencia de franciscana. Sí. Y vos cómo lo viviste a eso, el proceso tan largo sobre una misma cosa. Y a mí me benefició que lo empecé a escribir. En realidad fue un cuento largo de 12 páginas. Ajá. Que lo compartí con Camilo Sánchez, que es el editor del libro, que no es un editor cualquiera, porque es un editor que estuvo en el primer Página 12 con Hellman y con Soriano y con Briante, que vino a cubrir espectáculos para Página 12 en el 88 y Página no tenía esa sección, y pudo cubrir lo que fue el caso Monzón y Olmedo. Ajá. Y él me decía, me llevó 30 años encontrar el tono de la novela La Feliz. Y ahí entendí que hay que buscar el tono. El tono. Sí. Entonces hay una urgencia muchas veces de querer publicar, hay una ansiedad, pero a veces hay que saber esperar. Claro. Y en este caso, esos primeros 2 años, que fueron el 18 y el 19, me sirvieron a mí para juntar material, pero bueno, yo entendía que estaba escribiendo un cuento largo. Hasta que en marzo del 2020, digo marzo 2020 porque sabemos lo que pasó después, que fue la cuarentena, ahí dije, bueno, mientras me preguntaba cómo iba a seguir la vida, para todo el mundo se estaba preguntando cómo seguir, yo dije, bueno, esto es una buena oportunidad para la paciencia, para la escritura, la reescritura y sobre todo la corrección. Sí, ¿no? Sí. Escribir es tachar, saber Sí. tachar, Ay. ¿no? Si uno se deja llevar, quizás pasa mucho con los músicos, ¿no? Que uno encuentra los outtakes y decís, Lo que acá, dejás afuera. acá, claro, Claro. acá hay algo interesante. Yo me formé en la Escuela de Artes Visuales Martín Balarro, y me acuerdo cuando hacíamos escultura, alguien decía, el buen escultor es aquel que saca lo que sobra, ¿no? Claro. Y creo que viene
del David, ¿no? Sí. Claro. O sea, que ¿Cómo hiciste el David? Agarré la pieza y saqué, lo que sobraba. Entonces, esta historia tiene que ver con eso, ¿no? Con una historia larga que la fui editando y la fui simplificando, con una mirada de diseñador gráfico. El diseño es simplificar Ajá. y a veces menos es más. Sí, claro. Pero en este caso hay que llenar. Sí, ¿Cuántas páginas tiene? y son 170 páginas. Sí. Que en un Word son 212. Claro. Claro. Y cuando llegás a la página 200 decís, oh, wow, ¿viste? Después el libro, digamos, el formato y el objeto no te sorprende tanto, pero cuando ves que llegaste a esas 200 páginas, por eso es importante imprimir también para escribir una novela. Yo sé que mirá, verlo. Sí, verlo. vos sabés que sí. Qué loco Hay algo eso. en el papel que no ves en la pantalla, se te Claro. va, se te escapa. Mirá. Así como un artículo periodístico necesita una revisión de un editor, esa figura que va quedando afuera de los grandes medios, es importante el papel para mí. Conozco un escritor que escribe novelas, que imprime y los pega con papel, con cinta de papel en la pared. Mirá, Un capítulo de... verlo Sí. en perspectiva, Claro. digamos. Exacto, como una muestra... Hasta la arquitectura de cómo queda el capítulo. Bueno, digamos. vos decías arquitectura. Yo estudié en Ciudad Universitaria y el CBC, el ciclo básico común de diseño gráfico, es el mismo de arquitectura. Los mismos proyectuales, la misma materia para todos. Y todo se veía en papel y montado sobre un pizarrón. Claro. Hoy será distinto. Claro. Hay algo ahí que el monitor le quita. Que va más allá Sí. de las palabras, es la forma. El papel la- te la da, estructura, todavía claro. sigue siendo, no sé si la palabra es solemne, pero te da autoridad. Sí, hay que ver cómo lo viven las nuevas generaciones. Quizá a nosotros nos pase esto, que vos también, a él le costó un montón abandonar el libro de papel e irse al libro digital. Sí. Sí, Pero un montón. me empujó básicamente una cuestión de espacio. No podía seguir acumulando libros, Claro. yo no tenía lugar en casa. ¿Y cómo bueno, te llevas con la lectura en digital? Insospechadamente bien. Bueno, Me Le tenía resultó una amable. desconfianza Mirá, yo bárbara. tardé muchos años y el padrino de mi hijo, que tenía un formato digital, me decía, pasate, no. Digo, no, y viajé del laburo a casa, que generalmente voy caminando con Moby Dick, 800 y pico páginas, Claro. todo un invierno. Sí. Y digo, ahora tengo 300 libros, 400 libros en un formato, y no lo sufrí, yo pensé que lo iba a sufrir. Creo que tiene que ver con que el formato con el que yo leo tiene un proceso que se llama imitación tinta, algo así, sí. que te lo hace amable al ojo, no Claro. sentís. Y- Es medio impersonal, Sí. porque leas La Divina Comedia o leas a Juan Forn, todo tiene la misma tipografía Sí. Ah. y es la misma hoja eterna. Claro. Pero lo sufrí menos de lo que pensaba. Bueno, yo creo que tiene que ver con, como todo, ¿no? El prejuicio. Pensaba, no sé, la radio que se ve. Claro, Bueno, claro. digo, sí, sí, en algún sí, momento, claro. imagen de radio. Igual había un programa de tele. el papel me tira, eso Sí. sí, me Y hay algo gusta, ahí sí. quizás más romántico del marcar, ¿no? Sí. Dicen que cuando uno agarra un libro marcado, hay tres que están ahí, ¿no? El que Sí, escribió, sí, el claro. que leyó y el que ve lo marcado. Es un Claro. interdiálogo. Entonces, sí, cuando no claro, estemos, sí. cuando no estemos, alguien agarra, es una mirada un poco romántica, más cercana a los puentes de Madison que a la realidad. Pero bueno, Sí, no, yo he comprado libros usados y que estaban marcados y señalados y me empecé a enroscar. ¿Qué le pasó al tipo que o sea, por qué señaló otro ese libro. párrafo? ¿Viste? Es otro libro. Sí. Es un libro intervenido de alguna manera. Alguien claro. hizo un libro de Borges sobre las intervenciones de Borges a libros de otros. Mirá. Claro. Y justo el que yo leí intervenido era de Borges. Mirá. También, así que termina siendo todo, Bueno, ¿viste? Medio mágico. Hablamos tanto de Borges, escritor, y para mí fue el lector más increíble de la historia de la Sí, humanidad. sí, sí, un sí. tipo que, viste, como cuando un cinéfilo te dice, sí, yo la vi esa película en el Bafisi hace 20 años. Bueno, él con la literatura le pasaba eso. Claro. Había leído Rani, Perdóname. Nosotros dos, ávidos lectores ambos, y la verdad que nos vanagloriamos de decir que la mayoría de nuestros oyentes son fanas de la lectura, le gusta que le compartamos texto. Yo te entendí perfecto. Me gustaría que tratáramos un poco el tema de encontrar el tono. ¿Qué significa encontrarle el tono a un relato, a una novela, a un cuento? Sí, ¿viste que te pasa a veces que estás leyendo una novela y te perdés porque están hablando igual? sí. Sí, Y decís, y necesitas el dijo fulano, dijo Sí, sultano. claro. Y ahí es donde aparecen los escritores rusos, Tolstoy y Dostoyevsky, ¿no? Esta idea de
Bueno, son nombre, segundo nombre y apellido. Claro. Quizás nosotros por ahí apelamos a un personaje que se llame José, pero encontrarle el tono me parece vital, porque estás contando algo que va a transcurrir, que te va a acompañar durante varios meses a vos como escritor, bueno, que tenga una personalidad, tener textos aparte en donde cuentes qué le pasó, qué no le pasó. Después no lo escribís. Pero vos tenés ese machete con la historia del fulano, con la historia del personaje o de los personajes. Porque me pasó con Ana Karenina. Te condiciona de alguna manera el comportamiento de los personajes mismos. ¿Cómo reacciona? Claro. Sí. Entonces no se lo cuento al lector, porque no lo quiero subestimar. Pero querés conocer vos al personaje. Porque ahí está el tono. Claro, ahí está. Eso se nota mucho en el mal escritor, se nota mucho cómo el escritor va conociendo al personaje en el transcurso de la novela. Claro. Que lo está haciendo hacer cosas que al principio no lo hacía hacer, o le está agregando actitudes porque él lo está descubriendo mientras escribe. Claro, Enriqueta es como fundamental tener antes el personaje, conocerlo. Pensemos cuando éramos chicos. Se dividían los roles. Sí. Vos eras el soldado, el otro era el enfermero. Claro. Cuando vos te corrías de ahí, un nene de 5 te decía, pero vos no podés gritar. Claro. Porque vos sos enfermero. Claro. Bueno, en un punto es el niño el que lee novelas. Exacto. Y es más exigente en ese sentido. En esta idea de Cortázar de ganar por puntos, a diferencia del cuento que gana por nocaut, que si va a evolucionar el personaje, o involucionar, o hay que ver cuál es el criterio de evolucionar o no, claro. Pero que sea verosímil, no sé si verdadero, pero verosímil. Claro. Entonces ahí es donde uno tiene que ser el primero en entenderlo así, y también compartir. Por eso es un libro que tuvo un trabajo de compartir con lecturas. Por eso los 5 años también, ¿no? Claro. ¿Y vos qué ibas escribiendo y esto lo compartías con Camilo? Sí. Le ibas mostrando así. Le iba mostrando el primer capítulo y el segundo de manera presencial, y el tercero ingresó el 2020 con lo virtual. Entonces, esos encuentros quincenales, a veces mensuales, tenían 3 cosas. Por un lado, esta idea de la redacción. Él viene también del periodismo y hay un rigor. Sí. La literatura no, pero digo, el rigor no tenía que presentarlo a una editorial. Pero sí sabía que me tenía que encontrar con él, así sea para hablar de la vida. Y me dice, ¿cómo venimos con la novela? Entonces eso a mí me exigía ponerme a escribir el capítulo 3. Eso por un lado. Por otro lado, la lectura oral. Y ahí está todo el tono. Si yo me trababa con una palabra, si yo decía perenne, yo no digo perenne en la vida cotidiana, ni siquiera ninguno de mis personajes. No lo digas. Esto que de vuelta a Borges, ¿no? Dice, ¿por qué azuloso? ¿Por qué azulino? Sí puedo decir azul. Claro. Entonces, esto compartido a través de una pantalla fue durante los 13 capítulos de la novela, durante toda la pandemia. Claro. Rally, cuando encarás ya sea un relato, un cuento corto, una novela, ¿tenés la estructura total en la cabeza o partís de una idea y la vas llevando por donde los mismos personajes te la llevan? Lo segundo, no tengo método, y eso es un problema para la vida. Claro. O sea, un programa de radio tiene una grilla, así la tengas en la cabeza. Sí. Si tus primeros programas ya tenés la canción, el separador, la artística. Yo no tengo nada de eso. Es pura adrenalina también. Claro. Escucho, he entrevistado escritoras y escritores que me han dicho eso y los envidio. Bueno, Eco, el péndulo de Foucault, su disparador era un tipo tocando una trompeta en un velorio, en un funeral bajo la lluvia. Y todo lo construye alrededor de esa única imagen. Dice, yo lo único que tenía en la mente era una foto mental de un personaje tocando la trompeta en un funeral en la lluvia. Claro. Y construyó todo con eso. Sí. Bueno, pero ahí está el talento también. Más o menos. Claro, porque hablando de imágenes, las primeras cosas que me dijo Camilo fue, claro, empiezo a narrar una novela y me decía, menos datos y más imágenes. Y yo dije, claro, está el periodista, ¿no? El periodista lo construya el lector. El periodista que dice, ¿cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿Quiénes estaban? Claro. Uno encabeza, título, copete, bajada. No, esto es otra cosa. Claro, que las yo había cosas escrito pasen. cuentos, que las cosas pasen. Y entonces, que esa trompeta, cómo sonaría, cómo pegaba la lluvia sobre la cabeza, que es lo que genera Walsh, ¿no? Rodolfo Walsh, con esa mujer, ese cuento maravilloso en donde, por un lado, la publicidad de un cartel en Constitución y por otro un general con un vaso de whisky y el zoom que él como narrador generaba, esta idea de
de ir a lo general y a lo particular, es un juego más cinematográfico, si se quiere, Claro. estimulado por esto de que hoy estamos viendo todo el tiempo más imágenes que hace 50 años, pero me parece que un buen texto tiene que tener esta idea de la imagen para que el lector la pueda completar y no subestimarlo. Rally, si tuvieras que vender las cartas que no te dije, Sí. tuvieras que contarle a los oyentes y decirles, mira, si compras las cartas que no te dije, te vas a encontrar con Una obsesión, con un periodista deportivo del ascenso, ex jugador de fútbol, que va castigado a cubrir el Congreso de la Nación y se encuentra con lo que él considera el amor de su vida, que es una mujer que vino de Madrid, de Salamanca, de los mejores colegios de Madrid, a hacer una cobertura de la Cámara a partir de la asunción de un nuevo presidente en Argentina. Salamanca, un colegio muy cheto, y un chico de Villa Ballester, de un barrio de clase media baja, que se encuentran y dialogan y se encuentran dos mundos que a priori uno no podría pensar que podrían confluir, pero por otro lado el amor que ellos sienten hace que esta novela fluya y uno se pueda encontrar con algo que no podría imaginar de otra manera. es una historia de amor. Es una historia de amor, Qué bueno. sí. Con los ingredientes que tienen que ver con las relaciones líquidas, ¿no? Ajá. Con los mails, los WhatsApp. Hay mensajes a cualquier hora, hay horarios en la novela, entonces uno puede imaginar a alguien que está trasnochando o el insomnio y lo que genera escribir en un estado de insomnio y lo que significa en el estado de enamoramiento. Y además, incorporé esto porque me parecía necesario para entender también cómo nos estamos vinculando hoy. Claro. Claro. Eso Vos que- sabés sobre alguien en función de lo que publicó. Sí, Sí, yo claro. sé que Enriqueta fue a Chapamala, pero si no Claro. hablaste con ella, no lo vi en el Facebook. Claro. Entonces, Y ya naturalizás. nunca la viste Exacto. en persona. Bueno, Sí, ¿qué sí. pasa con eso? Si Claro. si está el amor en todas sus maneras, ¿qué pasa Claro. con eso? Bueno, intenté preguntármelo porque además el personaje, que es Mauro Hamilton, se analiza y hay diálogos con su psicólogo, con su analista, que también es un pensamiento en voz alta. Digo, la novela me permitió a mí ponerle a los personajes preguntas que yo tengo, más Claro. que certezas. Incorporar esas nuevas formas de comunicación técnicamente en una novela impresa, escrita, ¿te resultó Sí. difícil? Al principio pensé que iba a ser difícil de entenderla y después me di cuenta que no, que poner un horario, poner una fecha, como un link, ahí aparece un poco también esta idea de no La saber. manera del Claro, digo, ¿qué género es? Es una historia, sí, de aliento largo, pero bueno, incorporé cosas que a mí me parecían que la gente no la va a entender enseguida. Claro, porque está Porque el código de la comunicación Está habitual. el código, claro. Hay WhatsApp, Claro. ¿viste? Contestame. Nadie arranca una conversación diciendo contestame. Eso es otro Sí. también. ¿Viste que a veces vos arrancás una charla Sí. hoy y al otro día, y vos sabés que me parece... Es rarísimo eso, Sí. porque Sí. no se corta la charla. No se ¿viste? corta la charla. Me dejaste pensando en la trompeta del péndulo y vos claro, decís, pará, listo. estás en el laburo, ¿viste? No se corta la charla o no contestaste o no decís, bueno, listo, nos vemos, nada, queda ahí y al otro día arrancás y decís, Sí. bueno, pero a mí me pasaron un montón de cosas desde Claro. esta última charla en el medio, ¿viste? Que es lo que pasa también con el reencuentro con personas que no ves hace 20 años Claro. y decís, acá no avanzó la trama en la vida de esta persona. ¿Viste? Como empezás a incorporar el lenguaje de las series a las Sí, vidas. es cierto. Es complicado, Sí, ¿viste? Sí, es sí. complicado. Entonces ahí Claro. quizás este sea el comienzo de una forma de narrar que tenga que ver con, de vuelta, me parece que lo más interesante de la escritura es estar en estado de incertidumbre. Claro. Rally, mañana la presentación del libro. Mañana la presentación del libro, junto a Adriana Cosman y Paola Galano, vamos a estar charlando sobre la novela en la librería de la universidad. Y bueno, un encuentro también para pensar que uno cuando escribe está en soledad, pero se completa cuando lo comparte, ¿no? Claro, claro, qué bueno. ¿Apelaste en algún momento a llegar a las grandes editoriales o siempre pensaste en autogestionarte, digamos? Y la autogestión es lo primero que aparece porque uno construye este tipo de novela con amigos. Ajá. Concursé alguna vez con algún cuento, pero la verdad que no me pensé nunca en términos estratégicos. Yo creo que hay que hacer un recorrido más bien, hay que dar paso a paso, ¿viste? Como cuando, yo me acuerdo que empecé como coordinador de piso en Radio Nacional, allá en Maipú 555, y me iba a la disquería y me daban los vinilos y los CD, y yo usaba bracket, Ajá. y veía a los conductores y decía, ¿cómo se va a hablar en el micrófono fluido y que las ideas vengan una atrás de la otra? Bueno,
pasaron 10 años, 12 y faltó uno y el otro estaba de licencia, no sé qué. Había muerto el negro Fontana Rosa y me puse a hablar de Fontana Rosa y el operador, que hacía 30 años que estaba allí, me dijo, flaco, dejá la coordinación y empezá a hablar al micrófono. Digo, me parece que con la novela puede pasar algo parecido. Seguir generando cosas autogestivas, quizás lleven a algún lugar, pero no es un objetivo para mí publicar en las grandes editoriales, sino seguir escribiendo. Rally, aparte de ser escritor, es periodista, como te decíamos, y también tiene su programa de radio que está los domingos en LU9 en AM. Sí. Y qué loco hacer AM, ¿cómo me gustaría hacer AM? Es hermoso, Enriqueta, porque te encontrás con mensajes de lobería, Claro. un domingo a las 6 de la tarde que te dicen, gracias por entrar a mi casa. Claro. No digo que no pase en FM, pero hay un momento para la reflexión, para... No tiene ese vértigo del magazine, que es necesario, digo, la FM, bueno, también yo estoy en la primera mañana del U9 y no haciendo micrófonos, sino en la producción, pero lo que más me gusta es eso de llegar a las casas a través de una lectura, una canción. ¿Y tu programa de literatura es los días domingos? De 18 a 20. De 18 a 20 en LU9, Sí. es 970, me decías. 670. 670. El programa se llama Faltaba Más. Faltaba más. Así que nada, muy cerca de lo literario. Y mañana presentás el libro. Estábamos en eso, Sí. con Paola, Con Triana. con Triana. ¿Dónde? En la librería de la universidad, que está allí en Jujuy 1731, Jujuy San Martín. Jujuy, San Un lugar muy nuevo, precioso, muy cálido. Allí vamos a estar charlando desde las 18 horas. Buenísimo. Y ahí puede ir la gente y comprar tu libro. Sí. ¿Y después dónde lo van a conseguir el libro? La plataforma de la editorial, El Bien del Sauce, o me pueden escribir a mí a mi red social, que es Rally Aurat. Exacto. @Rally Aurat. Ahí lo tenés en la pantalla. Rally Aurat con H, Muy bien. con T final. Lo buscas en las redes y te haces de este libro precioso. ¿El diseño lo hiciste vos? Lo pensó un amigo diseñador, Emilio Contesi, que estudiamos juntos en la Escuela de Artes Visuales de Martín Malarro, y bueno, fue una sugerencia de él y después le fuimos dando forma. Las cartas que no te Sí. dije. A mí me parece un buzón que es algo casi en extinción. Mirá qué bonito, sí. No se vende Como más, las Lu. cartas. Nadie te vende un buzón. Nadie ya, te sí. vende un buzón. Escuchame, se Sí, comunica sí. Silvia del Dago, que es alguien que está empezando sus primeros pininos como escritora. Dice, con las cartas que no te dije, vamos a trabajar en el taller. Por lo poquito que pude chusmear, pinta lindo, los estoy escuchando. Qué bueno. Besos, Silvia, Muchas gracias. Silvia. Genial. Dice, me llamo Buenas noches, Enriqueta. Soy nuevo oyente, pero te leo desde hace tiempo. Dice, me encanta lo que haces y ahora te escucho en esta, para mí, nueva faceta. Soy músico y vecino del barrio. Me llamo Fernando y me presento profesionalmente como F Pianoman. Mira vos. A ver si hay un mensaje acá para... Bienvenidos, Keta y J. Rally Aurat. Él es nuestro invitado de hoy en el barrio. Seguilo en las redes sociales. Busca su libro. Lee libros de gente que escribe muy bonito y que por ahí no son esas cosas que te impone el mercado y que son cosas que nosotros desde acá nos encanta recomendar. Ahí lo ves de nuevo. Las cartas que no te dije. Mañana a las 6 de la tarde se presenta este libro en sociedad, este libro de Rally, al que le deseamos lo mejor, que vuele muy, 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 muy lejos y llevando mucho de voz a todo el mundo. Es algo que admiro mucho a la gente que se anima a construir su obra y la hace tan bella y la propone es algo que para mí es muy admirable, la verdad. Te deseo muchísimo bien. Muchísimas gracias, Enriqueta. Jota, gracias también. No, gracias a Y vos. les agradezco por este espacio también tan necesario, porque más allá de la publicación de un libro, también es una toma de posición. Digo, ante los impedimentos, no puedo, cómo debe ser, cómo será. Empezar por algo. Un taller literario, escribir, publicarlo en tu Facebook, mostrártelo a tus amigos. Me parece que cuando uno escribe, cuando uno le pone palabras a las cosas, amortigua un poco el dolor. Así es. Excelente. Hermoso. Muchas Gracias, gracias. Rally. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a la música en esta noche de invierno y nuestro